Vemos que el prota se encuentra haciendo una especie de en vivo, diciendo que últimamente se ha encontrado un poco estresado, preguntándole a su único espectador si él también, respondiéndole a alguien llamado Rayman que sí se encuentra estresado. Comenzando el prota a dialogar sobre su vida, explicando que su vida es muy difícil. Tiene dificultades para llegar a fin de mes, hay crisis de desempleo. Además es el mayor de sus hermanos, haciendo que él deba asumir la responsabilidad. Sus padres están muertos, así que él vive con su abuela. Además, el próximo día debe pagar el alquiler y ni siquiera sabe cómo lo hará. Ahora vemos que el prota se encuentra sorprendido porque al parecer la persona le dijo que aproveche el tiempo y se ponga a trabajar, explicando con pesadez que hace 2 meses le dieron el alta y aún sigue buscando trabajo. Empezando a quejarse el prota cuando de repente vemos a una persona misteriosa apareciendo, continuando diciendo el prota que si dirá ese tipo de cosas mejor se vaya, dejando con una cara misteriosa y pensativa a la mujer. Cuando de repente vemos que Rayman vuelve a aparecer donando 5 millones de wons, dejando tal cantidad completamente en blanco e incrédulo al prota. Levantándose rápidamente el prota preguntándole a Rayman si acaso está loco o si acaso se equivocó. Preguntando al prota si es acaso uno de esos videos en los que donan una gran cantidad de dinero a una persona para ver su reacción. Pero con frustración exclama el prota que no podrá devolver ese dinero, porque tiene que darle algo a sus hermanos y además pagar 6 meses de renta. Pero no solamente dejó en blanco al prota, también dejó en blanco a los comentarios. Pero el prota comienza a pensar con detenimiento, finalmente exclamando que aceptará una petición siempre y cuando no involucre a su familia. Él hará cualquier cosa que le pida, comentándole Rayman si acaso salvará su mundo por ella, haciendo pensar al prota si es un juego o algo así, diciendo que lo hará sin problemas. Ahora hemos hecho un contrato. Kim Si-won. Finalmente acordando el prota salvar el mundo de Edén. Adiós, Lucifer. Vemos la cara de aquel demonio que ya ha dejado ese mundo. Ahora vemos que el prota se pone a pensar que por tomar aquella donación su vida se puso patas arriba, explicando el prota que esa donación fue una estafa de Rayman. Fue convocado a Edén, donde tuvo que luchar con su vida contra monstruos y demonios. Rayman le dijo que le prestaría su fuerza, así que él solamente tenía que derrotar a los enemigos que tenía por delante, diciéndole que el sistema le ayudará. Pensando el prota que solamente dijo cosas ridículas, gritándole el prota que ella eligió al ciego equivocado y que debió elegir a alguien más apto para ese trabajo, explicando Rayman que él es el único que puede salvar a Edén y cuando él logre salvarlo podrá regresar a la tierra, pensando si eso es todo. Agarrando fuertemente su arma, pensando que conseguirá un trabajo cuando regrese a la Tierra. Y si Rayman mantiene su promesa, él salvará a Edén. Finalmente cargando contra los monstruos con todo lo que tiene. Él hará lo que deba hacer bien y ella cumplirá su promesa. Y de esa manera fue convocado a la orden para servir a Rayman, convirtiéndose en el papa de ese mundo. Pero las cosas no quedaron ahí. En todas las partes de Edén estaba lleno de demonios y monstruos, así que tuvo que dedicarse a erradicarlos, en el proceso llevándose a 7 reyes demonios. ¿Por qué? Porque esa era la forma de salvar Edén. Y eso le tomó 10 años. Pensando el prota mientras espera que cómo estarán sus hermanos, o si acaso podrá llevar una vida normal al regresar a la tierra, interrumpiendo sus pensamientos, preguntándole a Rayman a Siwo si se encuentra bien, diciendo Siwo que eso no es nada, agradeciendo Rayman, diciendo Rayman que ahí finaliza su contrato, escuchándolo el prota con una cara de felicidad, recordándole el prota a Rayman que ella le dijo que le conseguirá un trabajo al regresar. Así que él confiará en ella y continuará. Pensando el prota que ese mundo olvidado por Dios fue agotador, diciéndole ella a Siwo que mira el mundo que él salvó, respondiendo que lo extrañará un poco.
mirando al portal y comenzando a dirigirse hacia él. Ya este se encuentra yéndose, diciéndole que la próxima vez que quiera estafar a alguien sea más descarada en vez de lamentarse. Finalmente diciéndole adiós, pero pensando Raymen que realmente lo siente mucho. Ahora vemos los pensamientos del prota que finalmente regresará a la pacífica tierra, una tierra verde y en paz. Pensando el prota que duró tanto tiempo sin escuchar el coreano y eso es lo primero que escucha al volver, después de 10 años. Y esa es su pacífica tierra. Pensando que si acaso sigue soñando en Edén, si echaba tanto de menos a Corea que fue víctima de las pesadillas, colocando una sonrisa y pensando que no hay manera de que ese sea el caso. Apareciendo Raymen detrás de él y diciendo que su orgulloso papa tomó su cabeza con sus propias manos, diciendo que se veía muy sexy mientras lo hacía. Mirándole el prota, devolviéndole esta la mirada, diciendo Raymen que al parecer no se ve feliz por haber regresado. Respondiendo Siwo que si no se suponía que su contrato terminaba al regresar a la Tierra. Diciendo Raymen que él le sirvió por un tiempo, así que por lo menos debería mostrar algo de respeto. Además, ¿no fue por ella que pudo volver a la Tierra sano y salvo? Respondiendo Siwo que él no hubiese tenido que luchar tanto, si ella no lo hubiese arrastrado a aquel mundo en primer lugar. Dejando estas palabras pensativa a Raymen, pero diciendo que si se hubiese quedado en la Tierra posiblemente habría muerto. Exaltando al prota, preguntándole de dónde sacó esa información. Sonriendo esta mientras genera una luz en sus manos, exclamando que no olvide que ella sigue siendo una diosa. Usando su poder y apareciendo un mensaje en el sistema, diciendo que una diosa de otro mundo está infiriendo en la causalidad de la Tierra. Y debido a un error, el tiempo se detendrá por 5 minutos. Sorprendiendo al prota por lo que ella acaba de hacer. Pero también se sorprende Raymen, diciendo que al parecer 5 minutos es el límite de causalidad que puede utilizar como diosa de otra dimensión. Diciéndole al prota que le dirá las cosas claras, preguntándole si hará otro contrato con ella. Enojado el prota, exclamando que si será otro contrato explotador, pero Raymen le dice que solamente se llevará a cabo si él está de acuerdo. Él tendrá que querer el contrato. Si lo acepta, obtendrá los poderes divinos que tenía en el otro mundo. Pero tendrá algunas condiciones debido a que ella no tiene creyentes en ese mundo. Pero aún así estará bien. Exclamando el prota que si los poderes divinos no se suponía que era algo que podrían seguir usando. Cortando las palabras del prota mientras le pone un dedo en la cara, diciendo que moverse entre las dimensiones no es algo tan simple. Es algo que interfiere con la causalidad, así que obviamente perdería sus poderes. Pensando el prota enojado que esa mujer realmente lo quiere volver loco. Diciendo Raymen con una cara triste que él ya hizo mucho trabajo en el otro mundo como para aceptar otro contrato. Exclamando el prota que qué está diciendo, sorprendiendo esto a Raymen. Mientras el prota grita que comenzarán en ese momento con el contrato. Pensando el prota que le están diciendo que comience de nuevo en esa tierra en ruinas. Además, no quiere ser un protagonista del pasado. Finalmente, volviendo a establecer un contrato entre Siwo y la diosa Raiden. Apareciendo un mensaje del sistema diciendo que el flujo del tiempo continuará. Explicando Raymen que debido a que no está establecida en ese mundo no podrá durar mucho tiempo. Sabe que él quiere preguntar muchas cosas, pero él debe de hacer algo antes de eso. Explicando que el poder divino es una fuerza basada en las creencias en otro ser. Para que ella pueda mantenerse, él debe convencer a las personas de la Tierra para que crean en ella. Además, eso debe de ser simple para la persona que era su papa. Además, se verán dentro de poco, quedando el prota con una cara sorprendida porque ésta se fue de inmediato. Cuando aparece una notificación del sistema. Resumiendo, esta dice que tiene que conseguir creyentes para la diosa en un límite de 90 días. Pensando el prota que tiene que construirle una orden a Raymen en 90 días.
pensando el prota que si acaso se convirtió en una especie de líder de un culto, cuando de repente aparece un monstruo por detrás. Quedando en blanco los soldados al ver que lo acabó con un solo golpe, volteándose lentamente el prota después de hacer tremendo espectáculo, y preparándose lentamente para decir unas palabras, y tal cual Mormón en Latinoamérica les dijo, tienen un momento para que les hable sobre la diosa Raven, diciendo a los guardias, no, gracias, estamos bien así. Volvemos a ver al prota arrancándole un ala a un monstruo, quedando los soldados totalmente atónitos por tal muestra de poder, diciendo uno de los soldados al capitán que el detector de magia no detecta nada, así que si se supone que él es un despertado normal, ¿cómo puede ser tan fuerte? Pensando con mirada fija el capitán que el rango de un despertado es medido por la cantidad de magia detectada en él, pero esa hazaña por sí sola como mínimo es de un despertado de rango desastre. Y según lo citado en el manual de la oficina especial, este solicita una convocatoria de toda la oficina, preguntando al operador si la situación en la puerta es tan mala como para llamar, respondiendo que no es solamente la puerta. Se ha confirmado la presencia de un retornado tan fuerte que ni siquiera puede ser medido por el detector. Es definitivamente un irregular fuera de estándares. Empezando a correr mientras dice que comenzará a hablar con él, así que será mejor que envíen apoyo de inmediato, gritándole el de la radio a Doncic que se supone que va a hacer. Vemos un pie del prota mientras piensa que eso se sintió como ir matando moscas. Pero ¿qué habrá pasado con la gente de hace un momento cuando de repente escucha un grito saludándolo? Resultando ser el capitán acercándose con suma cautela, pensando que se suponía que su misión era atrapar al Wyvern, pero dando un cambio radical de actitud le dice al prota que está encantado de conocerlo, y si es posible le gustaría que lo deje ayudarlo a instalarse. Tal actitud dejando completamente en el aire al prota. Viajamos en el tiempo y nos encontramos en un conjunto de apartamentos en Gwangyang, encontrándose el prota parado frente a una puerta, mientras piensa en qué habrá pasado con su familia. Retrocedemos un poco y vemos al capitán, explicando que después de su investigación descubrieron que los hermanos del prota están a salvo y viven en la provincia de Gyeonggi. Su abuela se encuentra de viaje en los Estados Unidos. Además explica un saco de mierda, pero resumiendo es que el prota puede pedirle ayuda cuando desee. Pensando el prota que al parecer sus hermanos están bien, y lo de su abuela no es raro ya que siempre ha sido algo excéntrica. Y comenzando a hacer unos cálculos, dándose cuenta que su hermano debe tener unos 27. Diciendo el capitán que puede que se sorprenda, ya que si no se equivoca él dijo que pasó 10 años en Edén, pero en la Tierra solamente han pasado 5 años. Así que su edad en ese lugar no es 32, sino 27. Pensando el prota que no sabe qué cambios suben en la tierra, pero la gente parece aceptar a los retornados. Pensando que al parecer a todos les fue bien, preguntándose si Raymond tiene que ver algo con eso. Recordando su familia, la familia que tanto echó de menos en Edén. Volvemos al presente donde el prota está parado frente a una puerta, encontrándose increíblemente nervioso por lo que va a pasar. Finalmente respondiendo a alguien que quién está ahí. Respondiendo el prota con nerviosismo. Ha pasado un tiempo, Ingo. Soy yo. ¿Cómo has estado? Pero simplemente le responden con un hola tío, rompiendo completamente las ilusiones del prota. Preguntando que si no son religiosos, ¿por qué intentan convencer a las personas del siglo XXI? Viendo la confusión, el prota intenta detenerlo, diciendo que no se encuentra ahí para eso, pero simplemente lo interrumpen, diciendo que si no se va le llamarán a la policía. Pero finalmente la paciencia del prota llega a su límite cuando le dicen que al parecer un loco bastardo interrumpió su fiesta, enojando tanto al prota que le grita al otro bastardo que abra sus puertas, gritando tan alto que se escucha en los demás edificios, saliendo su hermano enojado al grito del loco ocultista. Pero queda completamente atónito al percatarse quién es la persona que tiene enfrente, preguntándole al prota si de verdad iba a golpearlo con esa cosa, cambiando completamente de actitud mientras sostiene el bate llamando al prota hermano,
Vemos a este cocinando y el prota de fondo diciéndole que quiere que le haga 3 más, pero no muy espesos y que él sabe cómo le gusta. Vemos al prota comer pensando que el reencuentro no fue tan emotivo, pero la comida lo hizo emocional. Es su primer ramen en 10 años, además de la comida coreana. Ya él le extrañaba bastante ese sabor. Pero de repente el hermano comienza a quejarse porque no puede creer lo que está pasando. El hermano que creía muerto volvió y se está devorando 10 tazones de ramen y al parecer se ha vuelto una especie de cultista. Mirándolo fijamente el prota mientras se sigue devorando su comida. Diciendo el prota que no debería de decir eso o si acaso está enfadado porque no comió con él. Diciendo el hermano que no es eso en absoluto. Diciendo que en resumen estuve en un lugar llamado Edén durante los últimos 10 años, afirmándolo el prote diciendo que está bien ya que pudo regresar sano y salvo, dejando esto último bastante pensativo al hermano, preguntándole hermano que qué hizo en ese otro mundo y cómo regresó y lo más importante que por qué no habla acerca de ello. Viendo el prota que está interesado en lo que sucedió en Edén a punto de empezar a decir lo que hizo. Pero recuerda las innumerables masacres que sucedieron en ese lugar, haciendo que comience a pensar si será buena idea decirle, evitando la pregunta y diciendo que no importa, enojando a su hermano diciendo que la gente realmente odia cuando una persona no termina su frase, pero el prota le dice que no es una historia divertida, pensando que este tipo de historias generalmente no lo son, y un mundo dominado por demonios es realmente horrendo. Y hizo que tanta sangre manche sus manos para poder salvarlo. Además, se rompió el culo luchando en ese mundo y al fin pudo regresar. Poniéndose serio el prota, pensando que perderá sus poderes divinos si no termina esa misión. Sentándose su hermano mientras dice que aprovechará para trabajar un poco. Percatándose de esto el prota y preguntándole qué está haciendo. Diciendo que trabaja como editor desde que el prota desapareció y específicamente trabaja para un Mechtuber bastante grande. Pensando el prota que siempre se destacó en la edición y al parecer ahora se dedica a eso. Además exclamando que el video que está haciendo se ve bastante realista. Diciendo a su hermano que el prota nunca pudo experimentar eso, explicándole que esas personas que ahora crean el contenido se llaman jugadores, encargándose de puertas, mazmorras y monstruos. Sorprendiéndolo y preguntándole si usan el sistema y habilidades, afirmándolo y diciendo que el prota suele leer muchas novelas, así que debería entenderlo rápido, quedando el prota pensativo con esto, mientras el hermano dice que los suscriptores siguen aumentando, así que pronto tendrá más trabajo, pero percatándose de algo, el prota da un grito de la sorpresa, saliendo una ventana que dice que se ha activado el rasgo de orden religiosa. Pensando el prota que si hace contenido para Mechtuber podrá exponer la orden de Reimen, apareciendo una misión que dice que debe adquirir la mayor cantidad posible de seguidores. Pensando el prota que esa misión apareció porque se le ocurrió crear un canal de Mechtuber para la orden de Reimen, pero se termina fijando en un rasgo de esa misión, diciendo en cuestión que los jugadores reciben un 1% de la gracia divina con probabilidad de despertar a una persona si no es un despertado. Volteando a su hermano y preguntando que si piensa hacer un canal de Mechtuber también, aunque siente decirle que no va a funcionar. Principalmente porque no todos pueden hacer ese tipo de contenido ya que necesitan un permiso del gobierno. Reaccionando el prota con solamente una pequeña sonrisa. Continuando diciendo que es normal que no sepa ya que no se encontraba por mucho tiempo, pero no debe de preocuparse ya que su hermano lo mantendrá. Interrumpiendo el prota diciendo que agradece el gesto, pero es él el que no sabe nada. Volvemos a hace unas horas enfrente del apartamento de Siwo, en donde el prota y el capitán se encontraban en una conversación, preguntando el capitán que qué es lo que planea hacer. Respondiendo el prota que desea ampliar su pedido, dejando sorprendido al capitán, diciendo que Corea es un país libre y por ende la libertad en la religión viene con eso, pero esas creencias no van en contra de las normas, ¿verdad? Respondiendo el prota que Reimen es misericordiosa, y entre conversación y conversación llegan a que el prota es un papa, diciendo el capitán que eso es realmente increíble, pensando el prota que parece un niño. Poniéndose serio y diciendo que el prota ahora es VIP en el departamento de gestión, así que si necesita algo solamente debe contactarlo, para finalmente decirle bienvenido de vuelta a la tierra.
Volvemos al presente, donde el prota se presenta ante su hermano como el primer irregular de Corea del Sur, Kim Si-woo, quedando este completamente sorprendido porque el prota es un irregular, quedándose mirando el prota con una sonrisa porque al parecer al fin lo comprendió, gritando In-woo que su hermano que volvió de la muerte y se comió 10 tazones de ramen es un irregular, respondiendo con sarcasmo el prota que lo matará, preguntando In-woo que por qué no le había dicho antes que era un irregular, mientras el prota piensa que no puede decirle que perderá sus poderes si no consigue 20.000 seguidores. Una explicación después, vemos a In-woo decir que en resumen necesita más seguidores y quiere comenzar en Mektube para poder conseguirlo. Pero no va a ser fácil con esa ropa, además no es como que nadie en la tierra conozca a Ramen. Pero con una sonrisa el prota le dice que lo escuche. ¿Qué pasa si tiene una habilidad que puede despertar a la gente normal? Diciendo que si tiene una habilidad así sería buscado por todos los países poderosos. Además, es imposible que tal habilidad exista y si existiese, él se iría corriendo para ver si consigue algo, haciendo aparecer el prota una ventana de estado al mandato de Ramen es la diosa de la misericordia y la prosperidad, apareciendo el rasgo que dice que tiene una posibilidad de convertir a una persona en un jugador, sorprendiéndose Kim-woo porque realmente puede convertirse en un jugador, explicando el prota que todavía no puede pero cuando tenga los puntos podrá comprarlo y usarlo, haciendo que ser un jugador no dependa de la suerte, sino algo que todos puedan lograr. Además, ¿qué le parece si se promocionan en base a ese hecho? Finalmente vemos que el medidor pasa de 1 a 2, diciendo Kim-woo que definitivamente está listo, con una ardiente pasión para difundir la buena palabra, quedando atónito el prota por tal cambio de actitud, diciendo con sarcasmo el prota que si no se equivoca él había dicho antes que era ateo, pensando que era de esperar de su hermano el convertirse en un creyente sin nunca haber visto a Ramen. Cambiando de tema el prota, explicando que su plan es tener una especie de servicio en línea a través de Mektube, interrumpiéndolo Kim-woo ya que no debe de preocuparse ya que él tiene un plan, cuando de repente un sonido los interrumpe a los dos. Oye Si-woo, ¿sabes qué es esto, verdad? Ha llegado el momento de que asumas tu responsabilidad. Sorprendiendo al prota porque es Si-yeon, su hermana menor, y quedando esta atónita al ver a su hermano después de tanto tiempo, diciendo el prota nervioso que realmente ha crecido y preguntándole si lo ha extrañado, pero esta solo dice con una voz a punto de llorar que pensó que el prota estaba muerto, acercándose el prota para consolarla y diciéndole que él lo hizo mal por haberse ido sin decirle nada, pero en ese día se pudieron reencontrar. Pero esta simplemente comienza a llorar mientras el prota intenta pararla, llorando tan fuerte que sus gritos se escuchan en los edificios cercanos, pensando el hermano del prota que eso es el karma. Nos encontramos en un nuevo día después de los sucesos anteriores, donde vemos que el prota y su hermana se encuentran haciendo una promesa de que irán a comer juntos más tarde, despidiéndose mientras dice que conoce un sitio que está muy bien para cuando vayan a comer, quedándose el prota despidiéndola con una sonrisa, mientras recuerda que tuvo que disculparse con todos los vecinos por el grito que pegó Si-yeon ayer. Pasamos a un edificio donde el prota se encuentra diciendo que su hermano le dijo que necesita una autorización para hacer contenido de cazadores en Mektube, diciéndole un caballero que si es así lo apoyarán con todo lo que pida. Además lamenta haberlo buscado tan tarde, presentándolo como el ministro de gestión de habilidades Seo Sonjo, pensando el prota que es un pez gordo que maneja despiertos a través de la política sin siquiera hacer un despierto. Nunca pensó en conocer a alguien así, aunque supone que es el poder de los protocolos, preguntando el director si la razón por la que estará activo serán las actividades misioneras, respondiendo que sí el prota con nerviosismo, pero luego dice que está bien que revele que es un retornado a través de Mektube, pero también le pide que por favor revele que es un irregular a través de una rueda de prensa patrocinada por su departamento, estando el prota de acuerdo. Vemos un video de cuando el prota derrotó al monstruo preguntándole al director si lo ha visto, sorprendiendo al prota ya que ese video fue subido,
explicando el director que lo embargaron, mas no pudieron bloquearlo. Pensando el prota que está seguro de que Ingo está bien, ya que al parecer medio Mectube lo ha visto. Diciendo el director que es posible que se siente un poco mal, pero le asignarán algunos agentes durante un tiempo, prometiendo que no le harán ningún tipo de daño. Pidiendo que lo perdone, ya que como nunca habían tenido un irregular en Corea, su gestión sigue siendo un poco ineficiente. Pero el prota solo responde que eso tiene sentido. De todas formas está bien, ya que no le trae ningún tipo de problema. Nos movemos en el tiempo donde el prota se encuentra disculpándose con su abuela por teléfono, diciéndole esta que es un bastardo, ya que debió contactarse inmediatamente con su abuela después de regresar. Finalmente calmándose, diciendo que está bien que esté a salvo, decidiendo acabar sus viajes, diciéndole que cuide de sus hermanos, finalmente despidiéndose el prota, y finalizando aquella llamada, dirigiéndose a su hermano, diciendo que la abuela habla como si supiese que volvería, respondiendo este que a veces la abuela decía que soñaba con él. En los sueños de la abuela a veces lo veía caminando en un horizonte sin fin, y a veces luchando contra monstruos alados. Pensando el prota que ella siempre creyó que él estaba con vida, exclamando que eso es fascinante, diciendo a su hermano que él ya había asumido que el prota estaba muerto, así que el hecho de que esté ahí con él no se siente real, y sobre todo que haya vuelto como un irregular, dejando esto pensativo al prota. Eran 3 hermanos que se llevaban bien, incluso durante su último año de instituto en el que sus padres fallecieron. Hubiese sido muy complicado, pero la abuela los crió con una enorme brillantez. Aparte, Inguo también debe de haberlo esperado por mucho tiempo, pero al final se rindió y decidió que el prota estaba muerto. Diciendo Inguo que hicieron una especie de funeral en el bosque, pero simplemente le pusieron a un árbol su nombre. Al principio planeaban hacer un contrato de 5 años, pero al final hicieron uno de 10. Diciendo con sarcasmo el prota que deberían pedir un reembolso. Mirándolo fijamente el prota mientras piensa que no puede estar hablando en serio. Cambiando de tema y pidiendo que le hable de lo que le pidió, empezando Ingo a explicar su plan, pidiéndole que mire algo, presentándole el canal de un jugador, apareciendo un jugador bastante guapo y comenzando a dar estrategias de cómo acabar con los orcos, preguntando al prota si acaso es porque es guapo, diciendo Ingo si él también lo cree, añadiendo que tiene una buena personalidad y aún no ha tenido ni una sola controversia, y además le paga constantemente. Pero en ese momento ellos solo tienen un canal, ya que configurar una cuenta suele llevar más de 2 semanas. Donde vemos que le pusieron al canal "Yo creo en Rayman, ¿tú crees en Rayman?", añadiendo que la forma más fácil de llamar la atención es a través de la ayuda de grandes corporaciones. Y hay un contenido que se está haciendo en ese momento y él puede participar, siendo la Academia de Novatos, siendo un conjunto de videos diseñados para enseñar a los novatos. Pensando el prota que realmente tienen muchas visitas, y ahora mismo hay una vacante disponible ya que uno de ellos se lastimó. Así que Ingo le habló del prota y le dijo que fuera a una entrevista. Diciendo el prota que para Ingo él es el novato, pero para el prota ese tipo es el novato. Poniendo Ingo cara de codicia mientras dice que eso es. Pueden participar con el concepto de que el protagonista está ocultando su poder. Aún no le ha contado a Minso, pero seguramente estará de acuerdo, diciendo que harán la entrevista ya que a Minso le encantan ese tipo de conceptos. Pensando el prota mientras ve a su hermano que ha despertado a un monstruo capitalista. Nos encontramos en la carretera donde Inso le dice a Siwo que llegarán en 30 minutos, finalmente llegando a la montaña Magan. Diciendo el prota a Ingo si está seguro de que ese es el lugar, ya que es una atmósfera perfecta para prender un cigarro, respondiendo que sí lo es, pero el ambiente está un poco extraño, donde vemos que está llamando a Minso, pero la llamada no entra, diciendo a Ingo que al parecer su teléfono sigue apagado, mientras el prota piensa que es raro que haya un lugar con tan mala señal en Corea del Sur, pero de repente se percata de algo en el ambiente, pensando que definitivamente algo anda mal en ese lugar, diciéndole a Ingo que volverán y suspenderán momentáneamente el proyecto, dejándolo a sorprendido por tal decisión repentina, sugiriendo que Kincho ha estado firmando por un tiempo y por eso no puede ir a recogerlos, diciendo que sería mejor que ellos vayan a buscarlo,
Pero el prota simplemente piensa que no puede hacer eso. La experiencia que ganó en Edén más sus sentidos mejorados por Rayman. Le dicen que eso es una energía demoníaca que solamente los monstruos y demonios pueden emitir. Preguntando al prota si ese Mincho es realmente una buena persona o si hay rumores extraños sobre él. Algo sobre sacrificios de personas o adorar demonios. Respondiendo Inguo que no hay manera de que eso pase ya que es un VTuber muy famoso. Respondiendo al prota que si él fuese una persona normal ya estarían muertos en ese lugar. Y preguntándole que si ahora entiende la situación.